Qué bendición saludarlos, hermanos, en esta oportunidad y a través de este medio. Ha sido de gran bendición el hecho de que podamos contactarnos a través de esta manera. Para mí, como pastor, es privilegio enorme del Señor poder compartir con ustedes este tiempo de la palabra de Dios. Voy a invitarles a que abran su Biblia conmigo a la carta que el apóstol Pablo escribiera a los hermanos de la ciudad de Éfeso. Sí, Efesios capítulo 3, versículo 14. Y ahí vamos a tratar de tener esta reflexión para ayudarnos a nosotros en estos momentos de oración. Dice Pablo escribiendo a los hermanos en Éfeso: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, ahora que tenemos la oportunidad de poder leer juntos la palabra de Dios y meditar en cuanto a la importancia de la oración, Pablo escribe a los hermanos de la iglesia en Éfeso y les dice la razón por la cual él tiene esa actitud de doblar sus rodillas para poder dirigirse a Dios. Es obvio que una de las maneras como nosotros podemos dirigirnos a Dios es teniendo una actitud de humildad, reconociendo la soberanía de Dios, porque solamente delante de Él podemos nosotros doblar nuestras rodillas, pues es el único en el cual nosotros podemos venir y postrarnos, porque reconocemos que es Dios y que su soberanía y que su grandeza excede a todo, de tal manera que Él merece mi adoración, mi reverencia, y por eso es que doblo mis rodillas. Por supuesto que Dios es un Dios que escucha, independientemente de cómo nosotros estemos dirigiéndonos a Él, en qué postura, ya sea acostados, sentados, de pie. Pero cuando se trata de buscar a Dios por algo específico, por algo realmente extraordinario, una de las mejores maneras en la que nosotros podemos mostrar ese reconocimiento de la grandeza de Dios, es doblando nuestras rodillas. Y en medio de esta crisis que estamos viviendo, es momento para que nosotros reconozcamos la grandeza de Dios, vengamos y nos postremos, tengamos esa actitud de arrodillarnos delante de Él y poner en las manos de Dios no solamente nuestra familia, sino nuestra nación, el mundo, la situación en que estamos viviendo. Bueno, eso es a causa de lo que Pablo ha escrito en decir: por esta razón, por esta causa,
doblo mis rodillas ante el Padre del Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Cuando Pablo escribe esta parte también describe y dice, miren, la razón por la que doblo mis rodillas ante Él es porque reconozco lo que Él ha hecho por mí. Sin duda alguna, Pablo está retomando lo que ya ha escrito en el capítulo 2. En el capítulo 2 y versículo 1, uno puede leer que Pablo escribe y dice que Él nos dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es una buena razón para doblar nuestras rodillas y darle gracias a Dios o reconocer su grandeza, porque en otro tiempo yo estaba hundido en el pecado, pero de ahí, de esa condición, Dios me sacó. Dios me ha dado vida y me ha puesto un propósito distinto a mi vida. Y por eso es que Pablo, cuando empieza a escribir este capítulo 3, dice que él está prisionero, y está prisionero a causa de la predicación del Evangelio, pero que es algo que le fue encomendado. Dice Pablo, seguramente habéis oído que de la administración de la gracia que me fue dada. Pablo está contento, a pesar de estar en la cárcel. Pablo está contento porque Dios a él lo tomó, lo llamó para encomendarle una misión muy especial: la administración de la gracia, la predicación del Evangelio. Pablo está entonces en este primer versículo del capítulo 3 diciendo el propósito por el cual Dios le llamó. Y cuando nosotros leemos el versículo 14, dice Pablo: por esta razón yo doblo mis rodillas, porque antes estaba muerto en delitos de pecado y ahora tengo vida en Cristo. Porque a pesar de esta circunstancia de haber sido yo un pecador, y a pesar de que ahora estoy prisionero, a mí se me dio la gracia de la administración, de la predicación del Evangelio. Y ahora dice Pablo, ¿qué es lo que quiero de ustedes? Primero, decirle, hermanos, que les dé a ustedes conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo está diciendo que los creyentes debemos de orar y pedir que Dios nos dé la riqueza de ser fortalecidos en el poder de su Espíritu Santo. Sí, los creyentes tenemos esa oportunidad, tenemos esa opción. Los creyentes tenemos ese favor de Dios. Lo que tenemos que hacer es pedir. Pablo dice, hermanos, ahora yo estoy pidiendo por ustedes y pidiendo de que Dios les dé a ustedes riquezas de su gloria, que la riqueza de su gloria sea que ustedes estén fuertes, que ustedes en su fe estén fortalecidos en ese poder en el hombre interior. Pablo es muy especial para estos temas. Pablo le ha dicho a los hermanos en Corinto que el hombre exterior se ha ido desgastando conforme ha pasado el tiempo, y a raíz de todos los problemas y todas las circunstancias difíciles que le toca vivir al ser humano, pues una de las cosas que experimenta es el deterioro del cuerpo. Pero dice Pablo, entre tanto se ha ido deteriorando el cuerpo, la parte interior, el espíritu, se ha ido renovando, se ha ido fortaleciendo. Eso lo escribe Pablo en el capítulo 5 de la segunda carta que le escribe a los hermanos allí en Corinto. Y está diciendo para los hermanos en Éfeso que ellos sean enriquecidos
en esa fortaleza, en ese poder del Espíritu Santo, en medio de toda circunstancia, que en medio de las circunstancias que nos amenazan, de la enfermedad, del contagio, de lo que estamos viviendo en la actualidad, nosotros seamos fortalecidos y que nuestro interior esté sufriendo una renovación, porque lo que debe cambiar en nosotros es esa parte interna que nos ayuda cada día a amar a Dios, a amar a nuestro prójimo, a amar a Jesucristo, a vivir agradecido por la provisión de Dios para nuestra vida. Pablo entonces dice, hermanos, debemos de pedir para que seamos enriquecidos, fortalecidos, para que las circunstancias que nos amenazan no debiliten nuestra fe, sino más bien nos ayude a crecer, a desarrollarnos, a estar fuertes. Y la otra cosa que Pablo va a pedir en esta oración es que Cristo viva cómodamente en nosotros. Y lo dice así: que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esto es importante, que el hecho de que Cristo viva en nosotros sea una experiencia de nuestra vida que permita que Él esté cómodo en nosotros. ¿En qué sentido? En el hecho de que nosotros estamos practicando esa verdadera vida como creyente, que sea Cristo el que active en nosotros una nueva conducta, un nuevo comportamiento, una nueva manera de ver y de hacer las cosas. Pablo lo ha dicho de otra manera cuando escribe a las iglesias. Pablo ha dicho, para mí el vivir es Cristo. Y también lo ha dicho, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y a los hermanos en Éfeso le dice, hermanos, nuestras oraciones deben incluir la petición de pedirle a Dios que su Hijo Jesucristo viva en nosotros, pero que esté contento, que mi vida, que mi conducta sea una actitud que agrade a Dios, de tal manera de que Él viva en mí y viva cómodamente. Pablo también lo dice de otra manera, no os entristezcáis al Espíritu Santo que habita en nosotros, porque debéis recordar que sois templo del Espíritu Santo. Así que Pablo dice, hermanos, yo doblo mis rodillas y las doblo para pedir que ustedes sean enriquecidos en fortaleza del Espíritu Santo, y que en ese sentido Cristo habite cómodamente en sus corazones, para que siendo así, pues vengan los resultados. Mire Pablo lo que va a decir, dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mis amados hermanos, vivir la vida en Cristo es una vida que tiene su expresión en amor. Ese amor de Dios que vive en nosotros, ese amor de Dios que nos enseñó la persona de Jesucristo al decirnos, aprendan de mí. Cuando nosotros amamos a Jesucristo, aprendemos de Él, y cuando aprendemos de Él, manifestamos ese verdadero amor que nos lleva
a estar aprendiendo de Él cada día, que nos lleva a saber perdonar. Él en la cruz dijo, perdónalo porque no saben lo que hacen. Hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a vivir en amor. Y viviendo en amor, para nosotros va a ser práctico perdonarnos. Para nosotros va a ser práctico hacer las cosas, hacerlas en armonía, hacerlas bien, porque eso nos va a dar a conocer a nosotros cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura de ese amor de Dios que excede, que sobrepasa a todo conocimiento. Cantamos aquel coro que dice, el amor de Dios es maravilloso. Y si me pregunta de dónde salió, yo creo que fue de aquí, que dice que el amor de Dios es maravilloso, que es tan alto que no puedo ir arriba de Él, tan profundo que no puedo ir abajo de Él, que es tan ancho que no puedo ir fuera de Él, porque el amor de Dios lo llena todo. Y cuando usted y yo experimentamos el amor de Dios en nuestro corazón, tenemos toda la capacidad para poder soportar cualquier adversidad, cualquier situación, para poder amar aún a nuestro enemigo. Y Pablo va a decir, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria, miren, en la iglesia, entre nosotros como creyentes. Debemos de aprender a darle esa gloria a Dios, pero nuestra conducta, nuestra actitud, nuestras reacciones, nuestra manera de vernos, de amarnos, de atendernos, va a mostrar que el amor de Dios vive en nosotros y que nos da la capacidad de pedir y entender mucho más de lo que nosotros podamos creer que podemos hacer, porque el amor de Dios todo lo puede. En el amor de Dios nosotros podemos hacer muchas cosas. Mis amados hermanos, qué bendición del Señor poder dirigirme a ustedes a través de este texto de la palabra de Dios. Y ahora voy a invitarles a que oremos. A que oremos, hermanos, y pidamos a Dios que este tiempo sea un tiempo para enriquecer nuestra vida en el poder del Espíritu Santo. Que este tiempo sea un tiempo en el cual nosotros podamos arraigarnos en el amor de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo tu Hijo, te damos gracias, porque en estos momentos podemos llegar delante de ti. Y yo te doy gracias, Señor, por los hermanos de esta congregación, de esta amada iglesia, luz y vida. Gracias, mi Dios, por permitirnos ahora comunicarnos a través de este medio. Y porque a la luz de tu palabra, Señor, hemos aprendido esta oportunidad, que nosotros debemos de reconocer esa grandeza de nuestro Dios. Y una de las mejores maneras para hacerlo es postrándonos, arrodillándonos delante de ti. Señor, en el nombre de Jesucristo tu Hijo, te doy gracias por la vida de mis hermanos de luz y vida. Y pido, Señor, para que en estos momentos de crisis que estamos viviendo, ellos sean enriquecidos en el poder de tu Espíritu Santo, que puedan ser fortalecidos, Señor, para poder enfrentar esta crisis, y que abunde el amor en ellos, que abunde el conocimiento de Jesucristo, de tal manera que el ejemplo de vida que tenemos de Él podamos practicarlo para tener la disposición de ayudarnos mutuamente, de perdonarnos, de poder servirnos, de que en estos momentos de crisis podamos saber que ayudando a nuestro prójimo, que teniendo el cuidado uno de otro,
estamos practicando ese verdadero amor de Dios. Gracias por la vida de mis hermanos. Bendice, Señor, a sus ancianos. Bendice, Señor, a sus diáconos. Bendice, Señor, a todos sus miembros. Y gracias por la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y esperamos en el Señor seguir comunicándonos a través de este medio. Y recuerden que estamos siempre orando por ustedes. Amén.